Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarles, espero que se encuentren bien el día de hoy. Este día les saludamos desde Casa de Oración Norte de Villahermosa, Tabasco. El día de hoy vamos a continuar con la enseñanza que le hemos titulado El verdadero seguidor de Jesús. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo muchos como cristianos estamos siguiendo a nuestro Señor Jesús, pero de lejos. Es que a los cristianos los llaman seguidores de Jesús. Tal vez, como le comenté hace un momento, usted mismo ha dicho que está siguiendo a nuestro Señor Jesús. Qué bueno por ello. Jesús nos llama a seguirle. En Lucas 9:23 nos llama a seguirle. El versículo de Lucas 9:23 nos hace referencia de ellos. Pero no quiero antes, sin comenzar, que podamos poner este tiempo en las manos de Dios. Vamos a orar, por favor. Señor, te damos gracias por este día, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú, Padre mío, guiando, Señor, estas palabras, Señor, y que éstas lleguen, Señor, a los corazones de cada una de las personas que nos están viendo, Señor, que nos estén visualizando, Señor, por medio de este medio. Te damos gracias por su vida, Señor. Te pido que la palabra, Señor, llegue a sus corazones y la lleven por hecho en sus vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y como le comentaba, muchos nos llamamos seguidores de Jesús, pero algunos le estamos siguiendo, pero de lejos. Les comentaba que el versículo de Lucas 9:23 nos habla acerca de ello. El versículo 23 de Lucas, vamos, y lo tenemos en pantalla, dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si se dan cuenta, el versículo, lo que nos dice el versículo, nos habla acerca de seguirle cada día. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y la pregunta es, ¿nos estamos negando a nosotros mismos? Tomamos nuestra cruz cada día y estamos siguiendo a nuestro Señor Jesús, estamos siguiendo sus pasos, que es algo por lo cual iniciamos estas enseñanzas. Por eso esta pequeña serie, El verdadero seguidor de Jesús, donde hemos venido explicando, le hemos venido por medio de la palabra enseñando, mostrando cómo nuestro Señor Jesús nos llama a seguirle, nos llama a orar como Él. ¿Sí? Y aún sabiendo todo esto, todas estas enseñanzas que nos dejó nuestro Señor Jesús, muchos, aún conociéndole, le siguen de lejos. Pero, ¿qué constituye seguir a Jesús? Muchos piensan que es ir a la iglesia los domingos, es hablar de Él de vez en cuando, es orar cuando tengo tiempo, cuando me sobra un tiempo por ahí. Entonces, ¿cuándo es que puedo yo decir que estamos siguiendo a Jesús? ¿Cuál es ese momento? Y vemos que la palabra de Dios nos dice, nos muestra que Jesús un día, al principio de su ministerio, andaba junto al mar de Galilea y allí vio a dos pescadores echando sus redes en el mar. Acercándose a ellos, les llamó y les dijo: venid
en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombre. Y este hecho lo podemos encontrar, lo podemos ver en Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22. Y nos dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Versículo 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Versículo 21. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, llamados Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Vemos la importancia, como este versículo, en este capítulo, el versículo 22, nos hace referencia que ellos al instante le siguieron. Nos hace referencia a la palabra acerca de ello. Estos dos hombres dejaron sus redes inmediatamente y le siguieron. ¿Qué quiere decir la Biblia? ¿Qué nos comparte cuando dice la palabra le siguieron? La Biblia hace referencia a una respuesta inmediata al llamado de Jesús. Cuando dice dejaron las redes, en sentido de que dejaron de hacer aquello con que habían estado ocupados. Esto es una acción simbólica. Dejaron las redes y todo lo que ellas significaban. A esta primera pareja se agregó pronto la de los hermanos Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. También estos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Es sin duda que el gran poder de aquel llamamiento que Jesús hizo penetró muy, pero muy dentro de su corazón para poder llevarlos y motivarlos a tomar una decisión inmediata. Ellos comprendieron que se enfrentaban a un llamado nada común y fueron consecuentes con ellos. Tal vez si ellos hubieran dejado para más tarde, la decisión, la respuesta, tal vez habría sido otras. Y es que hay contestaciones que deben darse en el momento en que el Señor Jesús hace su requerimiento. Es por eso que el día de hoy vamos a enfocarnos en la vida de uno de ellos. Bueno, no en su vida, sino en una experiencia de su vida. Queremos ver en esta experiencia una lección de vida en cuanto a seguir a Jesucristo. Veamos un poco más acerca de Pedro. Pedro, antes de su llamamiento al discipulado, su nombre hebreo era Simón o Simeón. El nombre de su padre fue Jonás y el de su hermano Andrés. Creció en Betsaida, una aldea de pescadores cerca de la costa del mar de Galilea, y dirigía una empresa pesquera en sociedad con los hermanos de Zebedeo. Estaba casado, luego vivió en Capernaum. Los relatos de Pedro en los evangelios son muy numerosos y dan testimonio de su prominencia entre los 12 discípulos. No hay evangelio o sucesos donde no se haga referencia acerca de Pedro. Pedro era un hombre grande y fuerte. Pedro fue un hombre impulsivo y agresivo. Pedro, un hombre que se dedicó por mucho a su maestro, a nuestro Señor Jesús, después de esta invitación a seguirle. Desde ese día vemos a un hombre que amaba a Cristo y que se gozaba de estar en su presencia.
Un día después de oír a Jesús predicar un mensaje, muchos de sus seguidores volvieron atrás. Pensaron que eran muy duras sus palabras. Y esto lo podemos ver en el Evangelio de Juan, versículo 6, del 60 al 69. Vamos a Juan, capítulo 6, versículo 60 al 69. Aquí lo tengo en pantalla. Y dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, recuerden que estamos hablando de la palabra, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Déjeme decirle que Jesús escucha nuestras murmuraciones y eso no es grato. Versículo 62. Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban más con él. Entonces si vemos cómo en ese versículo, cómo Jesús le hace esa pregunta: ¿quieres acaso ir también vosotros? Y fue nada más y nada menos que Pedro que contestó con plena confianza: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Y con esa misma seguridad, Pedro permaneció en el camino siguiendo a Jesús. Esto lo vemos en el versículo 66 al 69. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso ir vosotros también? Les respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, si vemos en estos versículos, como Simón Pedro le dijo: ¿a quién iremos? Él no titubeaba. Él tenía esa plena confianza en Cristo, porque él sabía, entendía que solo en él encontraba esas palabras de vida eterna. Por eso él hace referencia y dice: y nosotros hemos creído. Hemos creído. Conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vemos cómo Pedro tenía plena confianza en nuestro Señor Jesús. Tanto así, tanta era esa confianza plena en Él, que no sé si recuerdan cómo Pedro le pidió que mandara que Él fuera por sobre las aguas. Y este acontecimiento lo podemos ver en Mateo 14, versículo 28 al 29. Acompáñenme a ver Mateo 14, 28, 29. Nos dice: entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya
a ti sobre las aguas. Él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces vemos cómo ese pasaje nos muestra qué confianza tenía Pedro en nuestro Señor Jesús. Él no titubeó en ir. Posterior a ello sabemos que el miedo le ganó a Pedro y se hundió, y nuestro Señor Jesús le reprendió por ello. ¿Sí? Y como les comentaba hace un momento, Pedro estuvo en muchos sucesos que nos hace referencia las escrituras acerca de él. Otro ejemplo que vemos es que Pedro estuvo junto a Santiago y Juan cuando resucitaron a la hija de Jairo, cuando nuestro Señor Jesús resucitó a la hija de Jairo. Y este suceso lo podemos ver en Lucas 8, 51, 56. Vamos a Lucas 8, 51, 56. Versículo 51 dice, entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino ¿a quién? A Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Vean cómo de todos sus discípulos solamente a 3 dejó nuestro Señor Jesús que estuvieran presentes en esto que estaba por acontecer. Versículo 52 dice, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no llores, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, nuestro Señor Jesús, tomándolo de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que nadie dijese de lo que había acontecido. Si se dan cuenta cómo nuestro Señor Jesús solamente de todas las personas, de sus seguidores, de sus discípulos, solamente tomó a 3 aparte con él. Los llevó junto con su padre y su madre para que ellos vieran el poder que había en él. Esto nos hace referencia a cómo Jesús le tenía gran estima a ellos 3. Pedro estaba tan apegado a nuestro Señor Jesús que la Escritura nos hace una referencia acerca de él, cómo estuvo presente cuando estuvo Jesús en la transfiguración. Y este acontecimiento lo podemos ver en Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo del 2 al 5. Vamos a Marcos 9, 2, 5. Nos dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro, ¿quién vemos nuevamente? ¿A quién vemos? A Pedro. Dice, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
vemos cómo nuevamente Pedro estaba presente en ese suceso, en ese acontecimiento. Él estaba siempre muy cerca de nuestro Señor Jesús. Esto nos habla que Él tenía gran confianza. Desde el momento que Él dejó todo, dejó las redes, dejó sus embarcaciones, dejó esa pequeña empresa que administraba para dejar a nuestro Señor, para seguir a nuestro Señor Jesús, nos da una referencia de la gran confianza que Él tenía. En el versículo que acabamos de ver, si notamos, Pedro estaba tan emocionado que quería hacer 3 enramadas ahí. Una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro estaba presente. Pedro también estuvo en el aposento cuando Jesús se ciñó para lavar los pies de sus discípulos, y nuevamente Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le dijo: si no lavo tus pies, no tendrás parte conmigo. Esto no le gustó a Pedro, ya que estimaba que su relación con Jesús era muy estrecha, y contestó: no solo laves mis pies, sino también las manos y mi cabeza. Y esto lo podemos ver en Juan 13, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 4 al 9. Vamos a ver. Dice, versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, recuerden que estamos en este momento nuestro Señor Jesús fue el que se levantó, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, se la amarró. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, le pregunta, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: ¿no me lavarás los pies jamás? Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Es decir, no estarás conmigo a mi lado. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Pedro amaba tanto a nuestro Señor Jesús que él no se veía afuera de su ministerio. Él no se hacía fuera de su ministerio. Le estaba tan apegado a él, había estado tan presente en tantos acontecimientos, que cada día estaba más y más pegado a él. Es decir, su relación con nuestro Señor Jesús era muy estrecha. De esa misma manera debe de ser nuestra relación con nuestro Señor Jesús, estrecha, muy pegada a Él, estando constantemente orando, clamando a Él, pidiéndole que nos libre de mal, que nos aleje de la tentación, que nos perdone nuestras ofensas, ¿sí? Para que nosotros podamos mantenernos pegados a Él. Y es que vemos que Pedro amaba tanto a nuestro Señor Jesús que no podía ni se imaginaba, no soportaba, no aguantaba cuando nuestro Señor Jesús comenzó a hablarle, a detallarle de su sufrimiento, del sufrimiento que estaba por venir a su vida.
de ese sufrimiento que lo llevaría a la muerte en la cruz y a la resurrección. Recordemos que la primera vez que nuestro Señor Jesús habló así, Pedro le tomó aparte y comenzó a reprenderle y animarlo que no dejara que esto le sucediera. Esto lo podemos ver en Marcos, en el Evangelio, Marcos 8, capítulo 8, versículo 31 al 32. Y dice, y comenzó a enseñarle que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de los 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pedro le hace manifiesto a nuestro Señor Jesús que había dejado todo por seguirle. Y entonces, en ese momento que él le dijera que era necesario que él padeciera todo estos sufrimientos, que iba a ser traicionado, que iba a estar que iba a padecer en la cruz, no, Pedro no entendía, no estaba de acuerdo. Por eso es que la palabra dice que comenzó a reconvenirle. Sí, es decir, decirle, no, Señor, ¿cómo va a pasar eso con tu vida? No puede ser que todo eso te vaya a acontecer. Y es por eso que Pedro le dice, la escritura nos hace referencia a cómo es que Pedro le dice a nuestro Señor Jesús que él había dejado todo por seguirlo. Y esto lo vemos Mateo 19, versículo 27. Y dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo. Es decir, dejé mi trabajo, dejé la pequeña empresa que administraba junto con las embarcaciones que tenía. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y vemos que la palabra nos hace referencia en ese versículo que nos pone con signo de interrogación. ¿Qué pues tendremos? Es como decirle a nuestro Señor Jesús, ¿y qué? O sea, ya dejamos todo y ahora qué? ¿Qué tendremos a cambio? ¿Qué nos vas a dar a cambio por haberte seguido? ¿No? Y es que muchas veces, hermanos, muchas veces algunos seguidores de Jesús le reclaman o le exigen a nuestro Señor Jesús. Quieren hacer como un trueque. Si tú me das, yo te doy más tiempo. Si yo te doy un poco más de tiempo en el ministerio, tú tienes que darme mayores comodidades. Y esto no es así. Esto no es como una moneda de cambio, ¿no? Recuerden que la palabra de Dios dice que aquel que es digno, aquel que le sigue, no puede mirar atrás. Es decir, tenemos que dejar, cuando nosotros tenemos esa convicción en nuestro corazón de seguir a nuestro Señor Jesús, debemos de tener presente que lo que quedó atrás, ahí quedó. Ya no voltear atrás, no regresar, no pensar, dejé esto
por seguirle. ¿Qué más voy a tener? Nuestro Dios, en su infinita misericordia, conoce qué es lo mejor para nosotros con su omnisciencia. Entonces, no es bueno que nosotros queramos tratar de manipular esa parte. Dijera, no podemos hacerle ahí manita de puerco a nuestro Señor, a Señor nuestro Dios. No podemos hacerlo. Él es soberano y todopoderoso. Es por eso que Jesús que Pedro le dice, ¿qué pues tendremos? ¿Qué nos vas a dar? ¿Qué vamos a ganar? Posterior a ello, Pedro iba con nuestro Señor Jesús esa noche, la última noche, la noche que Jesús fue entregado por Judas. Ya conocemos esa historia. Fue entregado por Judas por 30 monedas de plata. Y aconteció que mientras iban en el camino, esa noche, para el huerto de Getsemaní, Jesús le dijo a los discípulos que le iban a dejar. Jesús se los anticipó. Me van a dejar. Y esto lo podemos ver en Mateo 26, versículo 30 al 35. Dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, nuevamente vemos la participación de Pedro, les dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Entonces Jesús le responde, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Aunque me sea necesario morir, le dijo Pedro. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y es que esto le dolió a Pedro cuando nuestro Señor Jesús le dice, ustedes se escandalizarán, me van a negar. Y Pedro dice, Señor, no, ¿cómo? Nunca lo haré, nunca haría yo eso. Y bueno, ya muchos sabemos cuál fue el resultado, ¿verdad? No dudamos de la sinceridad de Pedro. Yo creo que Pedro le amaba a Jesús más que cualquier otro de sus discípulos. Yo creo que Pedro era un seguidor decidido por Jesús, que estaba dispuesto a dar su vida por él. Ya lo vimos, la palabra nos hace referencia de muchos sucesos, como él estuvo en muchos sucesos, caminó sobre las aguas. Eso nos habla de la confianza que él puso sobre nuestro Señor Jesús. Vemos cómo él dice, nunca te voy a negar, Señor. Entonces, conociendo todo esto, entonces nos viene una pregunta. ¿Qué pasó con Pedro entonces? ¿Qué pasó con Pedro? ¿Por qué nuestro Señor Jesús le dijo, me vas a negar?
Vamos a Mateo 26, versículo 57 y 58. Mateo 26, versículo 57 y 58. Nos dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Versículo 58. Mas Pedro le seguía de lejos. Vemos cómo la palabra nos hace referencia que Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y es que este versículo nos hace referencia a cómo después de que Pedro había estado tan cerca de nuestro Señor Jesús, en el momento decisivo, en el momento donde iba a empezar el mayor desenlace de la vida de nuestro Señor Jesús, Pedro le siguió de lejos. Estando tan cerca a él, Pedro le siguió de lejos. Y veamos lo que dice en el mismo capítulo 26, pero versículo 69. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él le negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero Pedro negó otra vez con juramento, diciendo, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Veamos este versículo. Dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de qué, dice, Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Entonces, ¿qué pasó con Pedro? Nos podemos volver a cuestionar, ¿qué pasó con Pedro después de haber visto los pasajes anteriores? ¿Qué pasó con él? ¿Por qué cambió? ¿Por qué cambió esa actitud de estar dispuesto a darlo todo que había dicho él que daría la vida por nuestro Señor Jesús? Llegar a tal grado de negarlo y de maldecir. Empezó a maldecir. Y la palabra de Dios dice que por nuestra boca no puede salir agua dulce y agua salada. Es decir, no podemos estar bendiciendo y maldiciendo con nuestra propia boca. Entonces, ¿qué pasó con Pedro? ¿Qué había pasado con él? Y esto podemos ver qué es lo que había pasado con él, lo que pasó con él en Mateo 26, 58. Vamos a Mateo 26, 58. Vean lo que nos dice este versículo.
Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Pero vean cómo la escritura nos hace referencia que Pedro le seguía de lejos. O sea, ya no estaba cerca de nuestro Señor Jesús. Ya había empezado la negación de Pedro, no con sus palabras, sino con su acción. Porque seguir a Cristo desde lejos es empezar a retirarse de Él, empezar a vivir de lejitos de Él. Entonces, analizando lo que hemos tratado hasta este momento, el día de hoy, les hago una pregunta. ¿Cómo estás siguiendo a Jesús? ¿Cómo estás el día de hoy siguiendo a Jesús? ¿Lo estás siguiendo de cerca o lo estás siguiendo de lejos? ¿Estás alejado de Él? Recuerden que Dios desea una relación íntima con sus hijos, a los que le ama. Así como un padre quiere que le tengamos confianza. Dios quiere ser nuestro ayudador. Él quiere estar allí para suplir nuestras necesidades. Y Él nos invita a acercarnos, a andar con Él. Pero en el transcurrir de los días, yo he visto que demasiados de sus seguidores prefieren seguirlos de lejos. Y lamentablemente el resultado de esto es el fracaso. Es perderse por no tener la dirección de Dios en nuestra vida. Es desmayar por no recibir su ánimo, su fuerza en nuestras vidas. Entonces, sabiendo esto, ¿por qué muchos quieren seguirles de lejos? ¿Por qué muchos se alejan y prefieren seguirle de lejos? Allá desde lejecitos. Yo voy a la iglesia si me levanto, si tengo tiempo, si tengo ánimo y si me queda de paso al centro comercial. Y esto no es así. Queremos que nuestro Señor nos supla, nos ayude, pero no lo ponemos en primer lugar en nuestras vidas. La palabra de Dios es clara y dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Primero, reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Y nosotros queremos las añadiduras sin buscar a Dios. Es por eso que muchos prefieren seguirle de lejos. Prefieren vivir con un pie en el mundo y otro pie siguiendo a nuestro Señor Jesús. Y esto no es así. Y esto sucede, hermanos, porque no estamos dispuestos a identificarnos completamente con Cristo. Ya que conozco muchas personas que les gusta escuchar el Evangelio, les encanta escuchar la palabra, pero tienen pena de tener que sufrir a causa de él, a causa del Evangelio. Les da pena de la burla de la gente. ¿Qué pasó con Pedro? Dice: tú hablas igual que él. Tú eres de él. Tú andabas con él. ¿Y qué dijo Pedro? No, yo no. Así como muchos
con su vida hacen manifiesto, se dicen llamar seguidores de Cristo, cristianos, pero sus vidas no hacen referencia. Sus vidas no apuntan a vivir una vida de santidad, a vivir una vida buscando la dependencia de Dios. Quieren vivir en sus propias fuerzas, quieren hacer su voluntad y no la voluntad del Padre. Muchos les da pena compartir la palabra, que la gente se burle de ellos por compartir la palabra, tal vez por la crítica de los vecinos, o peor aún, a ser rechazados por sus propios familiares. Así como le pasó a Pedro. No están dispuestos a dejar todas las cosas del mundo, ya que hay cosas del mundo que le gustan, que le siguen gustando y no quieren dejarlas. Quiere que Dios le acople, quieren que Dios se acople a sus necesidades, a las necesidades de la persona, y no la persona buscar la voluntad de Dios. Muchos quieren que Dios le acomode en su vida el gusto por el deporte, por el negocio, por los vicios, por el cigarro, por las fiestas, por los carnavales, por las fiestas patronales, etc. Y hay algunos otros que tienen cosas que solamente ellos saben. Nadie mejor que usted sabe que tiene algo en su vida que no ha querido dejar atrás. No ha querido entregársela al Señor, decir ya no quiero, Señor. Quiero vivir en ti. Quiero dejar atrás el pasado. Algún pecado, algún deseo pecaminoso que tienen todavía en su corazón. Malos deseos, pensamientos que no agradan a Dios. Un mal vocabulario. La murmuración, veíamos al inicio de la enseñanza, cómo nuestro Señor Jesús no le gusta la murmuración, la crítica a los demás, los rencores, las avaricias. Algunos otros han perdido la comunión con nuestro Dios porque las cosas materiales las han puesto en primer lugar en su vida, en vez de poner en primer lugar a nuestro Señor, a nuestro Dios. Porque están tan ocupados haciendo los quehaceres de la vida, tanto el trabajo en la casa, los afanes, la vanagloria de este mundo, que han dejado de leer la palabra de Dios cada día, personalmente, en familia. No hay un tiempo devocional con Dios. No demostramos con nuestras vidas a nuestros hijos. No demostramos cómo nosotros debemos tener un tiempo con Dios. Cómo debemos apartar un tiempo para leer la Escritura. No es solo decirle, lee 10 capítulos diarios. No, tenemos que darle ejemplo a nuestros hijos. Ese ejemplo personal, como familia, vamos a reunirnos. Antes de dormir vamos a estudiar 2 versículos, los voy a leer, los vamos a leer, los vamos a repetir, los vamos a memorizar y vamos a ver qué nos quiere decir la palabra de Dios en este día y cómo lo vamos a aplicar en nuestras vidas, cómo lo vamos a llevar por hecho. No lo hacemos. Los afanes, la vanagloria, el trabajo, muchas cosas nos alejan de Dios, hacen que nuestro Señor, que nuestro Dios esté a lo lejos y nosotros siguiéndole de lejitos.
Dios parece tan lejos en la vida de esas personas que no se ve reflejado en su vida, en su diario vivir, en su manera de conducirse, en su manera de hablar de los demás, en su manera de pedir, de clamar, de rogarle a Dios, de interceder por las demás personas, de ayudar a las demás personas. No se ve reflejado en sus vidas. Tienen mucha palabrería, muy buen verbo de decir yo conozco la palabra de Dios. La palabra de Dios dice esto, pero no lo hacen. Yo necesito que venga mi Señor Jesús nuevamente al monte a darme a mí las enseñanzas porque no hay nadie más que me pueda enseñar a mí. Eso no es así, no hay humildad en nuestras vidas. No se ve reflejado la palabra en nuestras vidas. Han dejado que las experiencias de la vida los alejen de Dios. Muchos por afanes, por penas, por cuestiones que han pasado en sus vidas, en el ministerio, en las iglesias, en la familia. Resumiendo en una palabra, han perdido el primer amor a causa de los desánimos, por querer seguir la corriente de este mundo, por andarse fijando en las fallas de los demás hermanos, de las demás personas. Y eso es un grave error. Veamos lo que nuestro Señor Jesús le dice a Pedro referente a ello, referente a andarnos fijando en las fallas de los demás, en la murmuración de los demás. Esto lo podemos ver en Juan 21, 21 y 22. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Hacía referencia de Juan. Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. La voluntad de nuestro Señor Jesús es que sus seguidores, sus discípulos, se ocupen de su deber sin andar curioseando los hechos futuros, sin andar viendo lo que acontece a nuestro prójimo acerca de sí, ya que muchas veces somos buenos para ponernos ansiosos por muchas cosas que nada tienen que ver con nosotros. Los asuntos de otras personas no son para que nos entrometamos, debemos de trabajar tranquilamente y ocuparnos de nuestros asuntos. Con nuestros asuntos tenemos suficiente. Es decir, ¿qué a nosotros? Si atendemos el deber de seguir a Cristo, no hallaremos corazón ni tiempo para meternos en lo que no nos corresponde. No tendremos ese tiempo de andar viendo qué acontece con los demás, ya que nuestro Señor Jesús es la fuente, es el centro de todo. Pero si nos alejamos de Él, de la fuente, no hay fuerza. Así como Pedro, cuando comenzó a hundirse en las aguas, dudó, tuvo miedo. Así como hoy nos bombardean por todos lados acerca de lo que está sucediendo. No quiero decir que no exista la pandemia, sí existe, es real. Pero nosotros, si creemos en nuestro Dios, debemos de confiar en Él, de saber que Él es el que nos guarda, que nos cuida.
Claro está que no debemos de dejar de seguir todas las medidas sanitarias que nos proveen o nos dan nuestras autoridades, pero nuestra confianza debe de estar en Dios. De lo contrario, si estamos confiando más en lo que el mundo nos dice y no en lo que la palabra de Dios nos dice, no te dejaré, no te desampararé. Aquel que habita al abrigo del Altísimo morará sobre la sombra del Omnipotente. Debemos de entender eso, que cuando nosotros no creemos ello, entra esa duda en nuestras vidas, nos estamos hundiendo así como Pedro cuando tuvo miedo. Cada persona que vuelve atrás ha comenzado por seguir de lejos a Jesús. Lo está viendo desde lejitos, así como Pedro siguió de lejos a nuestro Señor Jesús. Es que las personas vuelven atrás porque regresan a su vieja vida, a su vieja naturaleza pecaminosa. Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62. Muchas personas hallan seca el seguir a nuestro Señor Jesús. Llevar una vida cristiana lo ven como algo aburrido, sin sentido. Pero esto pasa en sus vidas porque nunca han andado de cerca a nuestro Señor. Entonces, les comento, si así se sienten en su vida, secos, sin sentido, es decir, ¿qué gano? ¿Qué gano con orar? ¿Qué gano con ir a la iglesia? No tengo tiempo. No hay tiempo, no tengo dinero, no tengo ánimo. Está siguiendo de lejos. Está siguiendo de lejos a nuestro Señor Jesús. Estás llevando tus propias cargas. Todavía no las has puesto completamente en la mano de nuestro Señor. No has aprendido a depender plenamente de Él. Es como decirle, dame chance, Señor, yo lo puedo hacer. Yo puedo hacer las cosas mejor que tú. Tal vez no lo digas con tus palabras, pero con tus acciones y con tus hechos se lo das a entender. Debemos de aprender a depender plenamente de Él. Debemos de aprender a poner toda nuestra confianza en Él. Nos es necesario seguirle de cerca. Nos es necesario, en estos tiempos que vivimos, nos es necesario, muchos están llevando sus propias cargas, muchos están queriendo hacer cosas que el Señor nos ha alejado de ellas, nos ha quitado y vuelven atrás. No han entendido lo que nos dice Mateo 11, versículo 28 al 30. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús está cerca de nosotros, pero nosotros a veces no le sentimos, no le queremos sentir, no queremos reconocer que Él está ahí. Debemos de comenzar hoy en este día a tener una entrega total hacia Él.
Te invito a que confesemos los pecados a nuestro Señor Jesús en completa sinceridad, mostrando arrepentimiento, no remordimiento, son cosas muy diferentes. El remordimiento es cuando estás haciendo o estás ejecutando algo y te cayeron en la jugada. Entonces ya te da remordimiento. Si nadie se hubiera dado cuenta de ello, no tuvieras el remordimiento. Entonces el arrepentimiento es uno como persona sabiendo que está haciendo el mal, arrepentirse y decir no más, hasta hoy, no más, hasta hoy hice eso. Debemos de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y agradable a Dios, vivir en santidad, dejar de hacer esas cosas que le desagradan a Dios y comenzar a hacer lo que a Él le agrada. En su palabra encontramos muchos ejemplos. Es por eso que es importante leer su palabra. Debemos de buscar una relación íntima con nuestro Señor Jesús cada día, estar en comunión con el Padre, manteniendo una mente abierta a su palabra, no dudando de ella. Esto nos sirve para escuchar su voz, obedecerle, deseando agradarle, adorando cada día, constantemente, pidiendo que nos aleje de la tentación, que nos dé sabiduría para llevar las cargas del día a día, que nos ayude a soportar las pruebas, buscando acercarnos al trono de gracia, porque es una bendición, hermanos, andar de la mano de Dios. Dejemos de seguirle de lejos, de lejitos, y empecemos a seguirle de cerca. Tomémonos de la mano de nuestro Señor Jesús. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, sin pecado. Acerquémonos pues, nos da una invitación confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, 15, 16. Ven, hermanos, cómo es importante que conozcamos la palabra, conozcamos las escrituras, ya que Él nos lleva a andar confiados, nos da paz en medio de las tempestades, nos es luz en medio de las tinieblas. Todos tenemos tempestades en nuestras vidas, situaciones económicas, conflictos en el trabajo, en el diario vivir, en la casa, el matrimonio, los hijos. Cuando lo quieres hacer solo por tus propias fuerzas, todos esos conflictos que vas teniendo día al día y los quieres hacer a tu propio raciocinio y no a lo que la palabra de Dios nos manda, vas a tener tempestades a donde en vez de caminar sobre las aguas, te vas a hundir. Te hundes en el divorcio, te hundes en las deudas, te hundes alejando a tus hijos de tu vida, de que tengan confianza en ti. De lo contrario, cuando nosotros buscamos agradar al Señor nuestro Dios y poner por hecho sus mandatos y sus preceptos en nuestras vidas, esa palabra que es lumbrera a tus pies, lámpara, es luz en medio de las tinieblas, nos da fuerza, les da fuerza al caído,
Dice la palabra de Dios, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero la palabra de Dios dice, los que esperan en Jehová. ¿En quién estás esperando tú? ¿En quién esperas cada día? ¿En quién confías? ¿En quién estás poniendo tu confianza cada día? ¿En el Señor nuestro Dios o en lo que tú puedes hacer? ¿En lo que el gobierno te puede dar? Tenemos que aprender a confiar en nuestro Dios. Porque yo creo que hay muchos que nunca experimentan estas bendiciones porque siguen siguiendo de lejos a nuestro Señor Jesús. Lo que quiero dejar en tu corazón el día de hoy y quiero que analices tu vida. Nadie mejor que tú sabes por qué estás pasando. Y te preguntes, ¿estoy siguiendo a Jesús como lo marca la palabra? ¿Lo estoy siguiendo de cerca o estoy alejado? Si estás alejado, te invito a que te acerques a Él. Te invito a que vuelvas a Él. ¿Cómo está tu vida? ¿Experimentas o has experimentado lo que habla David cuando dijo, el Señor es mi pastor, nada me faltará? ¿Tienes esta confianza? Cuando dijo, Dios es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temer? Estaré seguro bajo la cubierta de sus alas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios omnipotente. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Estás viviendo eso en tu vida? Si no es así, este día le invito a que repose, a que te entregues a Dios, que te tires como un niño hace con su padre, que te tires a sus brazos. Deja de estar luchando solo, porque nunca podrás vencer los peligros y pruebas de esta vida. Deje que Cristo sea nuestro ayudador. Deje que Él lo haga junto con nosotros. Él lo quiere hacer, pero usted y solo usted tiene que dejar que lo haga. Entregue sus cargas al Señor. Al hacer esto y solo al hacer esto entenderá lo que Cristo dijo. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Cómo estás viviendo hoy? ¿Cómo estás siguiendo a nuestro Dios? ¿De lejos o estás cerca de Él? Si estás cerca de Él, qué bueno. Te invito a que sigas cada día, a que vivas más cerca de su amor, de su misericordia, de su corrección, de su disciplina, porque todo aquel que a su hijo ama, corrige. Y si estás alejado de Él, te invito a que te acerques a Él. Si quieres conocer más de nuestro Señor Jesús, te invito a que nos sigas los días viernes, donde continuaremos dando enseñanzas. No quiero concluir sin pedirle al Señor que sea Él quien nos lleve a mostrarnos cómo estamos viviendo nuestra vida. ¿Cómo estás llevando tu vida?
¿Qué le estás mostrando a tus hijos? ¿Vivir de lejos o vivir de cerca? Vivir de cerca el Evangelio. Estar cerca del Señor nuestro Dios. Señor Altísimo, bendito Padre, te pido en esta hora, Señor, que bendigas a cada una de las personas, Señor, que nos están siguiendo, que están escuchando esta transmisión, Señor. Que tu palabra, Señor, caiga, llegue a sus vidas, Señor, se aloje en sus corazones y lleve por fruto y hecho en sus vidas. Que hagan manifiesta esa palabra, Señor, en sus vidas. Todo esto, bendito Padre, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias. Los esperamos la próxima semana. Espero que la pasen bien. Un abrazo para todos.